Génesis capítulo 22, hermanos, de la Biblia. Vamos a leer el versículo 1 al 3 del momento. Génesis capítulo 22, versículo 1 al 3. Vamos a aprovechar el tiempo, hermanos, con la lección de vida, pues es palabra de nuestro Dios y aparte nos beneficia el estar con nuestros 5 sentidos, estudiando esa parte de la Escritura, pidiéndole a Dios de mi parte que me dé a entender con ustedes para que podamos aprovechar. Dice la Escritura, hermanos, ahí en el capítulo 22, versículo 1 al 3, hermana Zen. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécele allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos. Muy bien. Vamos a que esta parte de la Escritura, hermanos, y que la historia de Abraham nos enseñe ya no tanto el lado de adoración, ya no tanto el pasar estos momentos delicados de la vida de Abraham, sino que ahora Abraham, hermanos, nos enseñe la puntualidad delante de Dios. Y, hermanos, ese es el tema. Es importante, o sea, como pregunta, ¿será importante, hermanos, la puntualidad en las reuniones de la iglesia en nuestros días? Sí. Vamos a ver. Desde luego que sí, hermanos. Porque aunque la Biblia, hermanos, no nos menciona específicamente el tema de la puntualidad, pero sí hay, hermanos, ejemplos y hay principios bíblicos para aprender que nosotros debemos de ser puntuales en las reuniones de la iglesia, ahora como cristianos. Y vamos a ver, hermanos, el asunto que Dios haya pedido después de que le había concedido un hijo a Abraham, se lo había pedido ahora en sacrificio. Y una de las cosas, hermanos, que podemos ver es que Abraham no solo, hermanos, estaba dispuesto a ofrecer su hijo, sino que lo hizo de una manera muy eficaz. Se envolvió, hermanos, no en el sentir y el pesar que pudo haber tenido por su hijo que iba a ser sacrificado, sino se enredó, se envolvió, se empapó y no se le olvidó lo que Dios le mandó. Y el mandamiento de Dios, vamos a decirlo así, pudiera ser a medias. ¿Por qué? Porque Dios no le dijo un lugar específico y no le dijo que tendría que llevar los enseres y los elementos para el sacrificio. Seguramente que Abraham lo sabía, que necesitaba. Pero, hermanos, no fue como luego me pasa a mí, que llego al trabajo y digo, ay, me faltó una herramienta. No, Abraham se levantó muy temprano, cumpliendo con el mandato de Dios, con la ordenanza de Dios, y juntó todos los elementos para hacer el sacrificio y no le faltó nada. Entonces, hermanos, cuando uno pone atención a la palabra de Dios, no solamente, hermanos, es levantarme como rutina un domingo de adoración, que cumplo con todos los pasos de la adoración, e irme. Y porque luego vamos terminando que nos faltó el himnario, nos faltó la Biblia, y luego está tan interesante como los temas que predican los hermanos, que no traigo una pluma, no tengo dónde anotar. Y uno tiene que estar, hermanos, al tanto de eso. Tan es así que cuando nosotros nos vamos a reunir con la iglesia, previamente, hermanos, nos tenemos que preparar. Y en todos los sentidos, por ejemplo,
¿Cuántos minutos o cuánto tiempo nos puede quitar la ropa y los zapatos de los niños para salir a tiempo? Y Abraham no, hermano. Abraham se levantó muy de mañana, puntualidad, quería estar a tiempo con Dios. La puntualidad habla muy bien del ser humano, en todos los sentidos. Si usted es una persona puntual en el trabajo, por usted no se van a preocupar. Y la puntualidad, hermanos, es la llave que abre puertas a los beneficios en el trabajo. A un hombre o una mujer, según sea el caso, que llega temprano, hermano, siempre estará en la vista de los patrones para la siguiente oportunidad. Pero aquel que es faltista y que es impuntual, simplemente no lo van a tomar en cuenta. Y el que llega temprano, y esa es parte de la puntualidad, el llegar temprano a una cita al trabajo, y en este caso que nos corresponde a nosotros como cristianos, llegar a tiempo en la iglesia, mire todo lo que podemos aprovechar en el trabajo. En el trabajo seremos los primeros candidatos para el puesto que sigue, para escalar peldaños, para escalar un lugar más donde pueda yo estar mejor, donde pueda haber realizado mis planes y que pueda tener una bendición más económica. Entonces, las oportunidades es para los que son puntuales, pero también, hermanos, por la misma puntualidad son los que se van al último del trabajo. Siempre están ahí presentes. Y en la iglesia, hermanos, es así. Es así. Cuando llegamos temprano tenemos la oportunidad de que nos tomen en cuenta, porque a eso vengo. Yo quiero cantarle a Dios, yo quiero adorar a Dios, yo quiero hacer una oración, yo quiero estrechar la mano de mis hermanos con anticipación, y eso me lo perdería, hermanos, si llego con él. Y a Abraham no le pasó así. Aún cuando iba a sacrificar a su hijo, él superó el sentimiento y el pesar de un padre cuando va a perder un hijo, o cuando tiene un hijo enfermo. Entonces, hermanos, una de las cosas que nosotros debemos de ver en este caso de Abraham, hermanos, que Abraham es un ejemplo para tomarlo muy en cuenta. Y aún a pesar de todo este problema y este sentimiento que pudo haber tenido, superó el sentimiento de ir a ofrecer, a matar a su hijo, porque no es otra la palabra, a sacrificarle a Dios su hijo. Superó todo eso por servir a Dios. Y eso es muy interesante, muy interesante, porque nada nos va a estorbar, porque no habrá ningún problema para servir a Dios. Y una de las cosas, hermanos, vamos a ver el primer punto, hermanos, y ver la importancia de esto, de la puntualidad. ¿Por qué, hermanos? Bueno, pues una de las cosas que nosotros debemos de entender, el ser puntuales con las reuniones de la iglesia, vamos a traerlo al Nuevo Testamento, a nuestros días, es, hermanos, que la iglesia se reúne con el propósito específico, con el propósito específico de reunirse con el cuerpo de Cristo. Ese debe de ser uno de los propósitos específicos para poder llegar con puntualidad a la iglesia. Pero también, hermanos, nos debemos de preocupar por ser muy puntuales, porque, hermanos, no queremos que se nos pase ningún detalle de la adoración. Y cuando llegamos tarde, hermanos, se nos puede pasar, fíjese, porque yo creo que si lo hemos vivido, sin salirnos de la congregación, sin buscar en la iglesia de Cristo en general estas situaciones que luego nos pasan. Si llegamos tarde, hermanos, se nos va a pasar el escuchar
el texto base del tema. No sabemos cuál fue el texto base del tema. Pero, y vamos a llegar, hermanos, por lo menos dos cosas. Ajenos al tema, desconociendo el texto base y lo que es aún más, haciendo ruido. Y a lo mejor hasta queriendo o intentando saludar a los hermanos que ya están comenzando el estudio y la oración. Eso pudiera suceder por la impuntualidad. Pero también, hermanos, nosotros nos perdemos el que no entendamos, porque no escuchamos el texto bíblico, porque no sepamos cuál fue el tema, y habría que volver a retomar o a hilvanar lo que el hermano está diciendo. Eso sí, pongo atención, porque si no, hermanos, me voy a perder totalmente la adoración, porque no entendí. Ahora bien, nosotros como predicadores que estamos acá, a veces cometemos el error de decir, hermano, que acaba de llegar, estamos en Hebreos, en X cita, y no debemos. No debemos. Y el tema es esto, hermano. Y luego a veces también cometemos el error de decir, vamos a esperar que entren los hermanos y que se acomoden. Y eso no es adorar correctamente. Por la impuntualidad mía. Debe decir, tiene que parar con los hermanos y considerarme que eso no debe de ser. Imagínense que Abraham, hermano, no hubiera llegado a tiempo a la cita y que Dios le dijera, como le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Pero cómo? O sea, yo debo de estar mucho antes de la adoración, porque soy parte de los adoradores. Imagínense a Abraham. Él dejó a los siervos, hermanos, a una distancia considerable, porque los siervos, hermanos, no tenían parte con la adoración que iba a hacer Abraham. Era Abraham, más bien era Dios, era Abraham y era su hijo. Imagínense que faltara el Señor, pues nunca va a suceder, nunca, ni sucedió, ni sucederá, que falte el Señor a la cita con nosotros en la adoración. Pero si así fuera, hermano, imagínense abandonados nosotros, los hijos de Dios, en la adoración, esperando al Señor. Entonces habríamos que considerar eso, hermanos, lo que nos perdemos. Porque también nos perdemos, hermanos, que en los primeros minutos se establecen las bases de la predicación. Es en los primeros minutos, hermano. Las bases, ¿qué decimos? Texto o tema, como comienza el hermano, pero también, hermano, la introducción. Y esa es la base de un tema. ¿Cómo voy a hilvanar si no llegué a tiempo? Entonces, hermanos, por eso Abraham se levantó muy temprano y es un gran ejemplo de puntualidad. Y miren las condiciones, hay que ver las condiciones de Abraham. Emocionales, de sentimiento, de familia, de llevar a su hijo sintiendo el calor y escuchando sus pláticas en el trayecto a donde Dios los había citado, ¿no? Imagínense ver a su hijo, pero no puso la vista en el hijo, puso la vista en el mandamiento de Dios. Y nosotros por eso venimos así, hermano. Por eso a veces no nos ponemos de acuerdo y organizamos la salida a adorar a Dios. Porque la mamá y yo mismo andamos atareados buscando los zapatos y la ropa y dónde la dejaste. Yo te dije que esto, hermanos, y ya no es una adoración agradable.
o discutiendo en el camino, o volando en los coches, hermanos, con el peligro de dar un golpe. Porque no venimos a tiempo. Y Abraham se fue muy de mañana. Y hizo todo lo que tenía que hacer. Le puso el albarrador al burro con mucha calma, porque así lo siento, yo según leo, con mucha calma, y le dijo a sus siervos, vénganse conmigo, no sé si llevarían noches, vamos a especular en ese sentido, que era agua o otras cosas, pero lo que sí entendemos es que era la leña, era el cuchillo, y era todo lo necesario para adorar al Señor, para sacrificar al Señor. Nosotros necesitamos nuestras herramientas para adorar a Dios. Y necesitamos un corazón que haya escuchado y que se haya preparado para venir a encontrarme con el Señor. Es que no vamos a un encuentro común. Vamos a encontrarnos con Dios. ¿Y en qué manera y en qué condiciones vengo para adorar a mi Dios? A veces estamos batallando con eso, que se queden nuestros hijos, que se queden las visitas, que se quede lo que se tenga que, olvídese de la ropa, olvídese de pedirle a Dios en la adoración, en el momento de orar a Dios, que encontremos todo bien como lo dejamos, olvidémonos de eso. No tiene que estar en nuestra mente las cosas materiales que el mismo Dios me dio, y que diría Job, pues si Él me las dio, Él me las quitó, en todo sea el nombre de Dios bendito, con o sin, para adorar a Dios bien. ¿Sabe que la adoración es muy seria delante de Dios? Nadab y Abiú se murieron por no adorar a Dios tal vez. Entonces, hermano, estamos hablando de la puntualidad a la adoración. Por eso hablamos de todo eso. Hay que llegar muy mal, porque se pierden muchas cosas. Desafortunadamente, hermanos, no lo digo porque me lo contaron, y mucho menos porque desconozco lo que le voy a mencionar. He tenido la experiencia, hermanos, de llegar a algunas congregaciones en las cuales el líder o el predicador dice así: vamos a esperar unos momentos, nos reunimos a las 10, hermano, pero no se preocupen, vamos a esperar unos momentos que lleguen todos los hermanos. Y la cena del Señor, la mesa del Rey, puesta para esperar a los hermanos. Y el sacrificio del Señor no esperó. En su momento, el Señor Jesucristo dijo: es la hora, es tiempo. Ya había preparado su corazón, ya le había pedido al Padre si es posible que pase de esta copa. Hizo todo, pero cuando ya todo estaba escrito, o todo estaba conforme a lo escrito para que Él muriera en la cruz, se irguió del valor. El Hijo de Dios dijo: es el momento. Para encontrarse con Dios no hay que dejar todo de un lado, pero totalmente. Por eso, hermanos, imagínense todas estas cosas que nos perdemos, hermanos, de llegar a tiempo, de poder ser considerado, y luego a veces si como aquí somos reducido el número de varones, y luego a mí me invitan para orar, y al hermano José para el mensaje, y al hermano José otro para cantar, y luego a veces me siento incómodo porque no me dejaron la oración. ¿Por dónde? Quiero mandárselas por escrito. No es correcto, no es. Estamos para adorar a Dios y hay que estar atentos. Yo creo, esa es una sugerencia, que no esté en el momento de organizarnos para la adoración con los que estamos, porque Dios no puede esperar. Por eso uno se prepara durante toda la semana para adorar a nuestro Dios. Además, miren, ¿para qué sirve
la puntualidad para reunirnos con la iglesia y qué es el beneficio o el fruto espiritual que recogemos cuando hacemos esto. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 26. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 26. Y hablando de los dones que el apóstol Pablo había visto en los hermanos en Corinto, hermanos, y que él había estado aleccionando y viendo que cómo y cuándo se podía hablar en lenguas y quién tradujera y cuántos traducirían el mensaje a los que no conocían la lengua de los visitantes. Hermano, ¿por qué? ¿Qué hay? Pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. ¿Cuándo se edifica uno? ¿En qué momento te edificas? De los muchos momentos que podemos tener. Pero el apóstol Pablo puntualiza y especifica dónde, hermanos, se edifica uno. En la reunión. ¿En de la iglesia? ¿Y cómo me edifico si llego tarde, hermano? ¿Cómo? ¿Y si el predicador no llega? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y luego dice el apóstol, en las reuniones o cuando se reúnen, cada uno de vosotros tiene salmo, esto es, cantan, leen, exponen una parte de la Biblia que es los salmos, pero también otros tienen doctrina. Miren lo que hay en la iglesia, lo que debe de estar a tiempo. La puntualidad es para todos estos, pero para todos los cristianos. Pero específicamente dice Pablo, para los que tienen doctrina, para los que tienen lengua, para los que tienen revelación en su momento y en el momento de Pablo. Hágase todo para edificación. ¿Cómo se edifica la iglesia? ¿Cómo se edifica el cristiano en lo individual? Llegamos tarde. Ya estuvimos mencionando que se pierde el texto base, que se pierde el nombre o el título del tema, que se pierde, hermanos, todas las bases principales para la adoración. Mucho menos cantar. Servir. Alguien que llega con impuntualidad, miren, esto es parte de la adoración. Estaremos en su momento sacando de nuestra bolsa o de la cartera lo que apartamos para ofrendar. Ya ahí está el hermano que está recogiendo la ofrenda. A ver hasta cuándo. El hermano deposita parte de las bendiciones que Dios nos da. Cuando uno ya debe. Otra. Allá voy a decir el lugar. Allá en Aguascalientes, hermano, tienen no una anforita o una vasijita para recoger la ofrenda, tienen una especie de bolsita, como así, con una hendidura, con una entrada para la ofrenda. Y eso es lo que me quedó enfrente. Un hermano, ¿dónde? Un morral. Como un morral, con una varita. Y ponen el morral y ya depositan el dinero. Pues el hermano ferió un billete, yo no vi, pero sí ferió, ahí está con la mano adentro. Eso es una falta, hermano, de cuidado de los cristianos en la adoración. Eso no es correcto. Esa es una ofensa para nuestro Padre Celestial. Y una falta de cuidado para la Ahora se le pasó mencionar esto, por eso a veces estas cosas, pues uno las debe de poner en la mente de los hermanos.
Porque en ese momento, en ese tiempo, o cuando suceden estas cosas, prevéngalas el predicador, o intenta el momento para pensar esto, pero buen rato. Y fíjese cómo lastima el pensamiento de los otros adoradores, cómo lo desvía de su preparación previa para adorar a Dios. Cuando esto, dice el apóstol Pablo, hágase todo para edificación, no para destrucción. Entonces es importante. Dios es muy puntual, muy puntual. Hasta en la muerte de su hijo fue puntual. Este es el momento. Esta es la ocasión. Este es el día en que has de morir. Y las palabras de su hijo, si lo vemos como un ser humano a nuestro Padre Celestial, sí las escuchó con mucha atención. Pero éramos más importantes los ahora adoradores para Dios. Debía morir el Señor a su tiempo. El Señor Jesucristo lo dijo. Estamos viendo Juan y el Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana: ha venido un tiempo en que la adoración va a ser universal, que ni aquí ni en Jerusalén se adorará en todo el mundo, en un solo lugar, como Dios le dijo a Abraham: vete allá, yo te voy a indicar. La adoración, hermano, es la bíblica, la adoración bíblica, la adoración que Dios recibe, es la adoración que hacen los hijos de Dios en la iglesia de Cristo, del cuerpo de Dios. No hay otra adoración. Por eso hay que tener cuidado. Porque somos las personas más llenas de privilegio y de bendición para adorar a Dios, para abrir las puertas del cielo, hablando materialmente, y que entre la adoración de los hijos del Señor. Por eso aquí es. Imagínense que en la fábrica, no sé qué les den de tolerancia, hermana María. Pues no sé, unos minutos, o en la escuela misma. Después de 5 minutos se cerraron las puertas y ya no tuvo clases el muchacho. Imagínense que Dios nos cierre las puertas del cielo porque llegamos tarde. Y ya cantar y llorar por el tema de los hermanos. Pues es hacer como lo quiso Judas, en su momento y en su manera de expresar el sentimiento que tuvo de vender al Señor. He vendido sangre inocente. Ese era el sentimiento. ¿Y nosotros? ¿Cuál será? Necesitamos recapacitar que al llegar tarde, hermano, ya no estamos adorando. Pero también, hermanos, la importancia de la puntualidad. Juan capítulo 4, versículo 24 precisamente. Juan capítulo 4, el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24. Que dice, hermano Daniel, Juan capítulo 4, versículo 24. Sí. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Muy bien. Los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Una adoración completa. Porque está buscando el Señor, porque el Señor quiere verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y si vamos a adorar en verdad, entonces vamos a comenzar la adoración desde su momento. Aquí estamos adorando a Dios, estamos exaltando a Dios, estamos magnificando la grandeza de Dios. Pero el domingo, hermano, es la adoración completa al
Señor. Son los actos que nosotros hacemos para adorar a Dios el primer día de la semana. Y a Dios lo podemos adorar todos los días y a todas horas. Pero los actos de adoración que le ofrecemos al Señor es el primer día de la semana. Porque seguramente que Abraham con su obediencia adoraba a Dios todos los días de su vida. Pero para sacrificar tenía que ser el lugar donde Dios le puso, con los elementos de la adoración, como deben de ser. Acuérdese o acordémonos que ahí mismo dice el muchacho o dice Isaac, y el cordero, dijo, Dios proveerá, dijo Abraham. Y ahí estaba el cordero, porque será parte de la adoración del Antiguo Testamento. Ahí estaba el cordero. Porque Dios provee los elementos de la adoración. Y esos elementos que nosotros tenemos ahora en el Nuevo Testamento, hermanos, es el Espíritu y el verdad. Y los elementos que la Biblia nos enseña para ofrecerle la adoración a Dios. Sacrificio espiritual. Por eso hay que ser culpables. Y hay otros lugares, hermanos, en la iglesia del Señor, que previamente ya tienen el grupo o el equipo que va a dirigir la adoración el domingo. Ya dicen tú para que te prepares. Y eso es bueno. Pero si no llega, imagínense qué confianza se le puede tener al hermano otra vez de considerarlo para la adoración. Qué confianza. No porque no haya otro, hermano. Si hay un solo adorador, que lo haga la adoración completa. Pero ya previamente se le dijo. Y a nosotros, hermanos, estamos viendo ahora que Dios le dijo: entrégame a tu hijo en sacrificio. Al único, al que amas. Y luego tú ya juntarás todos los elementos que ya conoces. Y estar junto a Hermanos, el adorar a Dios es una cosa muy seria. Y tan seria es, como les digo, que en la Biblia Dios se murieron. Y sí ofrecieron fuego, pero no era el fuego que Dios. ¿Dónde tenían que prenderlo? ¿Dónde tenían que encenderlo? ¿Qué cosas tenían que encender? No lo sé. Pero el fuego que ellos ofrecieron al Señor no era el fuego. Y se murió. Nosotros debemos de traer los elementos, el corazón, el sentimiento, el espíritu preparado para adorar a Dios. ¿Y a qué? Porque es parte de la adoración. Pero también, hermano, ¿por qué la importancia de la culturalidad? Bueno, pues precisamente por eso. Porque Dios nos tiene como verdaderos adoradores en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Pero también es orar, es dirigir la oración, esto es honrar con ello a Dios, exaltar, engrandecer o seguir engrandeciendo el nombre de Dios con nuestra adoración. Es que Dios la pidió así. Es que Dios espera que cada uno de sus hijos adore en espíritu y en verdad el primer día de la semana. Mire, hermano, la verdad, si nosotros trajéramos la llave de un lugar específico, de una empresa, de una oficina, y que no lleguen de las llaves, y todos afuera, como luego nos sucede aquí en el recinto, muchos visitantes, tanto cristianos, hermanos nuestros de otras congregaciones, y visitantes afuera, porque no tenemos la llave. Y somos los anfitriones. Imagínense en la iglesia del Señor que nosotros somos los que dirigimos la adoración y no estar a tiempo. Y lo que es peor, tener en poco la adoración a Dios. Que ya ni eso. Ya ni eso. No me reúno con la iglesia,
ni para saludarlos, ni para saber si está bien, ni porque tengo amistad con ellos, ni por la adoración, ni por la comunión, la convivencia, el compartir los alimentos, ya nada. Entonces, hermano, mire, está muy grave ese asunto. Muy grave. Porque cuando uno pierde la cercanía de Dios, hermano, ya no tiene más que perder. Ya lo perdió todo. Todo, aunque tenga trabajo, aunque tenga dinero, aunque le vaya muy bien, que prospere, ya no tiene nada de la vida. La verdad. Entonces, ¿cómo aspirar a la vida? ¿Recuerda del joven que tenía mucho dinero? O del personaje, del varón, del hombre que se encontró con el Señor Jesucristo y llega corriendo porque quiere alcanzar la vida eterna. Pero a él le importó más su vida. ¿Qué debo hacer? El Señor Jesucristo le dice: a ese precio, ¿no? A ese precio. Entonces, ¿qué estamos diciéndole a Dios? Es costoso el precio de dejar el primer día de la semana. Discúlpame, pero no voy a dejar. Y luego se va endureciendo el corazón. Se va llenando de oscuridad el corazón. Y lo que una vez, el sentimiento que una vez tuvo por acercarse al Señor, ya se murió. Ya se acabó. Todo por el desdén, el descuido, el no darle el valor, lo que significa adorar a Dios. ¿Cómo la vida eterna? ¿De dónde la vida eterna? Y todavía el adorador, sea hombre o sea mujer, joven o viejo, dice: no me he retirado de la iglesia. No, hermano, ya desde cuándo. Ya hace mucho tiempo que mucho tiempo. Todo por no levantarse temprano. Y como decían los antepasados de mi tierra, el trabajo no se puede. Siempre. Hermanos, pero también la puntualidad impacta en otros. El impacto puede ser positivo o puede ser negativo. Se vuelve una postura. ¿Sí? Pues si todos llegan tarde, pues yo también. ¿Cuál es el problema? Mateo capítulo 6, hermano, y con esto terminamos. Mateo capítulo 6. Hermana Mari, por favor. Mateo capítulo 6, versículos 33 al 34. ¿6? Sí, Mateo capítulo 6. Sí. ¿Qué versículo, perdón, hermano? El 33 y el 34. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Qué debe de estar en la mente cuando leemos esta parte que escribe Mateo? ¿Qué debe de estar en nuestra mente antes de otras cosas? Porque esas cosas en las cuales nos afanamos todos los días, ¿vale? Esa inquietud, esa entrega, ese cansancio, cada día lo tiene, cada día lo vamos a encontrar. Lo va a ver. Dice Mateo que así que no os afanéis. ¿Por qué? ¿Por qué no nos afanemos? Por el día de mañana, dice. O sea, no planeen
claro, debe de estar en nuestra mente y en nuestro cuaderno o en nuestra forma de vida el ver para mañana. Pero no que te quite la idea de buscar las cosas de arriba, las cosas de Dios. No te afanes por el día de mañana. Porque primero, hermanos, quién sabe si vayamos a amanecer. A lo mejor es una frase muy, muy frecuente. ¿Vale? Pues sí, pero nadie sabe para el día de mañana. Y luego dice Mateo, el día de mañana trae su propio afán. O sea, te vas a encontrar quizás con un día más pesado, más difícil que el que estás viviendo hoy. Prepárate en ese sentido. Vive el hoy, vive el presente. Y que en el presente se prepare uno para el futuro encontrarse con el Señor y tener confianza en Dios. Porque luego a veces, ¿y mañana no? Pues si no trabajo ahora mañana, ahora el domingo, cuando se hace una costumbre porque así la pensé, porque se me hace más cómodo, porque ya falté un domingo y falté otro. Hermano, cuando uno no está en la reunión con la iglesia, hermano, donde andemos por lo menos así me siento, yo me siento bien, pues estoy en la iglesia de Cristo, pero me siento mejor estar en domingo. Y todos los días, pero cuando uno tiene que salir y escuchas con atención la palabra de Dios, pero uno está pensando, hace falta el hermano parado aquí para el mensaje. Mi banca, aunque no es nuestra, pero ahí nos sentamos ya hace muchos años. La verdad, pues, si uno no siente eso, hermano, no sé qué pasa, no quiero especular. Uno sí. Cuando un hermano se va de la congregación, yo le echo mucho de menos. Imagínense el que ya porque decidió no venir estando en la ciudad. Imagínense que la mesa del Señor se queda servida para él. Hiciera un buen cantor, hiciera un hermano que hacía una oración muy dedicada. Hace falta, mucha falta. No para Dios, hermano. No, la verdad, y discúlpeme que lo diga así. Nosotros, hermanos, si no venimos, nos vamos a ver en la necesidad de encontrarnos con Dios en el juicio, o con Cristo. Pero para Dios, hermanos, Él ya es Dios. Los que necesitamos de Dios somos nosotros. Eso es lo que debemos de dimensionar, el estar a tiempo, el encontrarnos con el Señor a tiempo, el no hacerle esperar, el no que me vea el Señor viendo que ando allá envuelto y discutiendo y desorganizado con mi familia porque no pude hacerlo, porque no previne hacerlo. Y saben que encontramos esa prevención de familia en Abraham también. Abraham no le dijo, levántate Isaac, o mañana te levantas a tales horas para que me acompañes a adorar a Dios. No, un padre que sirve bien a Dios, que es fiel, que tiene fe, que es obediente a Dios, es muchas probabilidades que los hijos lo sigan. Se levantó Isaac muy de mañana con el papá y nunca le preguntó a dónde vamos, porque iba con su papá. Y un hijo, cuando es fiel a Dios, cuando es responsable con el hijo, hermanos,
no tiene desconfianza, se va muy dócilmente de la mano del Padre, porque sabe bien que lo va a llevar a buen puerto, no desconfía del papá. Más, hermano, cuando un hijo ve adorar a Dios, a nosotros como papás. Imagínense todo lo que le enseñó a Abraham, desde salte de tu tierra y de tu parentela, a un lugar que yo te voy a mostrar. La obediencia a Dios a ciegas, hermano. Pues eso lo entendió Isaac. Y lo vio, lo vivió. Por eso iba muy contento. La única pregunta y lo que registra la Biblia que dijo Isaac es: ¿y el cordero? Imagínense qué pasaría por mi mente, pues el cordero es hijo mío. Pero Abraham tenía su vista, su idea, su plan de ir a adorar a Dios. Por eso, hermanos, nosotros no debe de haber otro pensamiento ni otra inquietud, menos, hermanos, contrariedades con un hermano, porque hay puntos de vista diferentes. Pues no traigamos ni eso, limpiémonos de toda esa contrariedad para adorar a Dios. No debe de haber otro sentimiento contrario al que no sea el gozo. ¿Sabe qué, hermano? Abraham experimentó el gozo todo el camino porque se iba a encontrar con Dios. Él iba tranquilo, dispuesto a hacer la voluntad de Dios y la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, si nosotros queremos cumplir con esta adoración, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo bien. Es para nuestro Padre. Y que eso, hermanos, nos sirva para prepararnos todos los días. Todos los días. Ponernos en paz con Dios, ponernos en paz con el vecino, ponernos en paz con nosotros mismos, buscar la manera de compaginar y de ir por una misma idea con nuestros puntos de vista, con nuestras opiniones, pero busquemos el camino donde debemos. Porque pensar así, mirar vamos a mi cuaderno, habitar los hermanos juntos y en armonía. Dicen, hablando de eso, y va con el tema, se dice, hermanos, que ese salmo lo cantaban los peregrinos que se dirigían a adorar a Jerusalén. Iban cantando: mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. No había lugar para una discusión entre ellos. Mirad cuán bueno, eso lo cantaban, eso lo vivían cuando iban a adorar allá a Jerusalén. Mirad cuán bueno. Hay que pensar en eso, aquí, uno mismo particularmente. Eso es bueno, encontrarme con mis hermanos y voy a adorar en armonía, en espíritu y en verdad. Y no hay lugar a otra cosa, no la habrá. Porque haga de cuenta que uno se prepara mental, física y espiritualmente.